Hay plantas que en este momento están destruyendo jardines, rajando cimientos y devorando propiedades enteras. Y sus dueños las plantaron con sus propias manos, con ilusión, sin saber lo que se venía. Hoy vamos a hablar de 20 de ellas, porque el número 13 produce químicos que envenenan la tierra a su alrededor para matar a todo lo que compite con ella, y el número 20 puede apoderarse de un acre completo de terreno en pocos años, brotando por todos lados sin que nadie pueda detenerla. Algunas de las plantas más destructivas del mundo se venden hoy mismo en viveros, aparecen en revistas de jardín y crecen en el patio del vecino que ya se arrepiente todos los días. La mayoría de las personas no lo sabe. Y mientras planeamos cuidadosamente nuestros jardines soñados, investigando plantas nativas y preocupándonos por los ciervos y los conejos, hay plantas ahí afuera que convertirán tu patio trasero en un campo de batalla. Plantas que se ríen de tus intentos de controlarlas. Hoy vamos a mostrarlas todas. Aquí están las 20 plantas destructivas que arruinarán tu jardín, ordenadas de molestas absolutamente pesadillescas. Comencemos con el bambú, específicamente los tipos de raíces corredoras. Esta planta aparentemente elegante tiene uno de los sistemas radiculares más destructivos del mundo de la jardinería. El bambú corredor no solo crece donde lo plantas. Envía rizomas subterráneos disparándose en todas las direcciones a velocidades que parecen imposibles para una planta. Las especies de Phyllostakis, los bambúes corredores, pueden enviar rizomas viajando de 3 a 5 metros en una sola temporada de crecimiento. Y estas no son raíces delicadas. Son lanzas gruesas, leñosas y de puntas afiladas que perforan la tela paisajística, agrietan los patios de concreto y han sido documentadas rompiéndose a través de los cimientos de edificios. Lo que hace al bambú tan devastador es esto. Esos rizomas subterráneos pueden sumergirse casi 1 metro de profundidad y viajar bajo cercas, entradas de garaje y límites de propiedad. Propietarios han despertado para encontrar brotes de bambú brotando a través de sus pisos de garaje, apareciendo en el jardín del vecino a 15 metros de distancia y agrietando los cimientos de las paredes del jardín. Las historias de terror del paisajismo moderno están llenas de pesadillas de bambú. Una barrera de rizomas instalada incorrectamente, una pequeña brecha en la contención, y en 3 años tienes bambú en todas partes. Y aquí está la parte de la pesadilla, incluso cuando crees que lo has eliminado todo, fragmentos microscópicos de rizoma que quedan en el suelo pueden regenerar plantas enteras. La razón por la que el bambú se volvió tan popular es simple. Es hermoso, crece rápido y proporciona una pantalla de privacidad instantánea. Pero los tipos corredores nunca, jamás deberían plantarse sin barreras de rizomas de fuerza industrial enterradas al menos a 75 centímetros de profundidad con costuras superpuestas. Incluso entonces, requiere una vigilancia constante. Para cualquiera que plantó bambú corredor sin barreras, te espera años de batalla. Piénsalo como la planta que parecía una gran idea hasta que literalmente invadió tu vida, la vida de tu vecino y la propiedad de todos dentro de un radio de 30 metros. Y eso es solo el número 1, la menta podría ser la planta más engañosamente peligrosa de esta lista. Esta alegre yerba con hojas fragantes que todos aman en su té tiene una agenda subterránea que haría envidiar al bambú. Las especies de menta se extienden por corredores tanto sobre como bajo el suelo, y lo hacen con una eficiencia despiadada. Planta menta directamente en tu cama de jardín, y en una temporada habrá enviado corredores a 60 centímetros en todas las direcciones. Para el año 2, habrá colonizado la mitad de la cama. Para el año 3, está ahogando todo lo demás y apareciendo en lugares que ni siquiera sabías que estaban conectados. Porque es tan destructiva la menta, los corredores viajan bajo tierra, enviando nuevas plantas cada pocos centímetros. Incluso los fragmentos diminutos de raíz que quedan en el suelo regenerarán plantas completas. Arráncala, y estás garantizado de dejar atrás piezas de raíz que regresarán más fuertes. Los jardineros experimentados conocen la regla de hierro: nunca plantes menta en el suelo, usa siempre recipientes. E incluso entonces, esos recipientes deben verificarse regularmente porque la menta intentará escapar a través de los agujeros de drenaje. Algunas variedades son tan agresivas que arraigarán desde los nodos que tocan la superficie del suelo alrededor de la maceta. La planta se extiende a todas partes porque en realidad es útil. La gente quiere menta fresca para cocinar y bebidas. Pero esa conveniencia momentánea se convierte en décadas de arrepentimiento cuando todo tu jardín de yerbas no es más que menta, tus camas de flores son invadidas por menta, y estás sacando corredores de menta de tu césped. Para los jardines pequeños y las camas elevadas, la menta es un desastre absoluto. No solo compite con otras plantas. Las domina y excluye activamente. Piénsala como la yerba amigable que se mudó como un huésped de paso y lentamente se apoderó de toda tu propiedad, cama por cama, habitación por habitación, hasta que nada más pudo vivir allí. Pero eso no es todo, porque la siguiente no solo invade jardines.
Puede devaluar tu casa. La fallopia japónica no es solo invasora. Es genuinamente destructiva para la infraestructura humana de maneras que parecen casi intencionales. Es la planta que los prestamistas hipotecarios en realidad consideran al evaluar el valor de las propiedades en áreas afectadas, porque su presencia puede literalmente devaluar tu hogar. Esta planta crece a partir de rizomas que pueden penetrar más de 2 metros de profundidad y extenderse 18 metros horizontalmente desde una sola planta. Esos rizomas son capaces de crecer a través de pequeñas grietas en el concreto, el asfalto y los cimientos de los edificios, luego expandirse a medida que crecen, agrietando y rompiendo la estructura. Los casos modernos documentan la destrucción de entradas de garaje, el agrietamiento de paredes de cimentación, la ruptura a través de suelos de sótanos y el compromiso de sistemas de drenaje. En el Reino Unido, se considera un problema tan grave que legalmente estás obligado a revelar su presencia al vender una propiedad, y muchos compradores simplemente se retiran, lo que lo hace catastrófico. La planta crece hasta 10 centímetros por día durante la temporada alta. Córtala, y rebrota desde los rizomas. Desentiérrala, y cualquier fragmento de rizoma que quede atrás, incluso un pedazo del tamaño de tu uña, puede regenerar una planta completa. La erradicación profesional puede llevar de 3 a 5 años de tratamiento repetido con herbicidas y cuesta miles de dólares. Los tallos similares al bambú crecen 3 metros de altura en una temporada, creando matorrales densos que excluyen toda otra vegetación. Cuando los tallos mueren en invierno, te quedas con un páramo de tallos muertos y suelo desnudo vulnerable a la erosión. La notweed japonesa se extendió por todo el mundo como planta ornamental porque crece rápido y parece exuberante. Pero ese crecimiento rápido tiene un precio medido en valores de propiedad destruidos y daños a la infraestructura. Piénsala como la planta que no solo arruina tu jardín. Ataca tu casa, tu entrada y el valor de tu propiedad con igual entusiasmo. La yedra inglesa parece tan elegante trepando por las paredes de ladrillo y cubriendo el suelo bajo los árboles, y así es exactamente como engaña a la gente para que la plante. La Hedera helix es una de esas plantas que parece perfectamente civilizada hasta que de repente no lo es, y para entonces ya es demasiado tarde. La planta trepa usando radículas aéreas que trabajan a través de pequeñas grietas y hendiduras en el revestimiento de madera, la argamasa y la corteza de los árboles. A medida que estas radículas se expanden, separan gradualmente todo lo que están unidas. El revestimiento de madera se daña, las juntas de argamasa se desmoronan, y los árboles se asfixian bajo el peso. Los estudios muestran que la yedra cubriendo los árboles bloquea la luz solar a las hojas, añade un enorme peso a las ramas haciéndolas propensas a daños por tormentas, y proporciona acceso de autopista para plagas y enfermedades hasta el dosel. La yedra madura cubriendo un árbol puede añadir cientos de kilos de peso que el árbol nunca evolucionó para soportar. El escenario tradicional de desastre: alguien planta yedra inglesa como cobertura del suelo bajo los árboles o a lo largo de una línea de cerca. Por algunos años se ve genial, manteniéndose baja y extendiéndose bien. Luego, un día notas que está trepando. En pocos años, ha cubierto la cerca, los árboles, el lado de tu casa, y está enviando corredores por tu césped y en tus camas de flores. El verdadero problema es que la yedra madura produce bayas que los pájaros comen y esparcen por todas partes. Esas semillas germinan en tus canaletas, tus tejas de techo y en todas partes donde los pájaros se posan. Pronto tienes plántulas de yedra brotando por toda tu propiedad y las propiedades de tus vecinos. La yedra se popularizó simplemente porque es de hoja perenne y crece en sombra donde nada más lo hará. Pero esa tolerancia a la sombra significa que crecerá hacia arriba, bloqueando la luz y destruyendo lentamente las estructuras. La eliminación requiere años de corte, extracción y vigilancia. Para los edificios históricos y los árboles maduros, la yedra inglesa es genuinamente peligrosa. Piénsala como la planta que abraza tu hogar y tus árboles hasta la muerte mientras lo hace con elegancia. Si tienes jardín y sabes de alguien que está a punto de plantar alguna de estas especies, comparte este vídeo con esa persona. A veces la información que llega a tiempo evita años de dolor de cabeza y miles de dólares perdidos. Eso es lo que hacemos en Raíces de Dios, compartir lo que importa. El kudzu es legendario por una razón. La pueraria montana puede genuinamente crecer 30 centímetros por día durante la temporada alta de crecimiento. Eso no es folclore de jardinería. Esa es la realidad documentada. Esta importación japonesa fue plantada deliberadamente en el sur de los Estados Unidos para el control de la erosión, y ha estado enterrando el paisaje desde entonces. Una sola planta de kudzu puede crecer 18 metros en una sola temporada, cubriendo y asfixiando todo en su camino. Árboles, arbustos, edificios, autos abandonados, postes de servicios públicos, el kudzu no discrimina. Trepa, cubre y mata todo lo que hay debajo bloqueando toda la luz solar. Lo que hace al kudzu apocalíptico:
las vides arraigan en los nodos, de modo que una sola planta se convierte en docenas de plantas conectadas a lo largo de cientos de metros. Las raíces pueden pesar cientos de kilos y penetrar 3 metros de profundidad. Cortar las vides solo fomenta un rebrote más vigoroso. El control químico requiere aplicaciones repetidas durante múltiples años. Las estimaciones modernas sugieren que el kudzu cubre más de 2.800.000 hectáreas en el sureste de los Estados Unidos. Bosques enteros han sido convertidos en monocultivos de kudzu donde nada más puede crecer. Al conducir por las áreas afectadas, ves paisajes que parecen olas verdes congeladas en el lugar, cubriendo todo. La vid se extiende en parte porque fue plantada deliberadamente, pero principalmente porque es casi imposible de erradicar una vez establecida. Una sola corona de raíz que se pasa por alto regenerará toda la infestación. Las semillas pueden permanecer viables en el suelo durante años. El kudzu no pertenece a una lista de plantas de jardín. Pertenece a una lista de desastres ecológicos. Pero la gente todavía ocasionalmente lo planta deliberadamente para una pantalla de privacidad rápida o el control de la erosión, lo cual es como resolver tu problema de ratones introduciendo tigres. Para cualquiera que esté considerando el kudzu por cualquier razón, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Piénsalo como la planta que convierte tu jardín, tu propiedad y todo tu vecindario en un túmulo funerario verde, y aquí es donde se pone interesante, porque la siguiente tiene flores que enamoran y raíces que destruyen. La Campsis radicans produce algunas de las flores naranja y rojo más espectaculares que jamás verás. Los colibríes la aman, los jardineros la aman y luego descubren lo que está haciendo bajo tierra y sobre tierra, y el romance termina rápidamente. La vid trompeta se extiende por corredores subterráneos que pueden viajar 9 metros desde la planta madre, apareciendo en medio de los céspedes, a través de las camas de mantillo y justo al lado de los cimientos. Las vides trepan usando radículas aéreas similares a la yedra inglesa, y son lo suficientemente fuertes como para arrancar el revestimiento de las casas, derribar las canaletas y dañar las estructuras de madera. La trayectoria tradicional: alguien planta la vid trompeta en una celosía o cerca por sus magníficas flores. El primer año, genial. El segundo año, flores hermosas. El tercer año, los brotes comienzan a aparecer a 5 metros de distancia. El cuarto año, está trepando la casa, está en el césped y es imposible mantenerla bajo control. Las vides se vuelven gruesas y leñosas con la edad, lo suficientemente fuertes como para aplastar estructuras ligeras y separar tablas. Las radículas aéreas trabajan en cada grieta y brecha, destruyendo gradualmente todo lo que están unidas. Los paisajistas profesionales advierten específicamente sobre plantar la vid trompeta cerca de casas u otras estructuras, porque una vez que se agarra, la eliminación es extremadamente difícil. Las vides tienen que cortarse, las radículas aéreas tienen que rasparse sin dañar la superficie de abajo, y los corredores subterráneos tienen que desenterrarse. La planta se extiende por los jardines porque esas flores en forma de trompeta realmente son hermosas y los colibríes realmente las aman. Pero puedes disfrutar de los colibríes sin darles una planta que desmantelará tu casa tabla por tabla. Para cualquiera que ya tenga establecida la vid trompeta, te enfrentas a años de remoción constante de brotes y corredores. Piénsala como la planta que te promete el paraíso de los colibríes y entrega una pesadilla de vides tratando de desmantelar tu casa. La wisteria china y japonesa se ve absolutamente mágica cuando florece. Esos racimos de flores moradas en cascada parecen salidos de un cuento de hadas. Y luego, las vides leñosas comienzan a hacer lo que hacen las vides leñosas. Y tu pérgola, tu cenador o tu árbol comienza a morir. La Wisteria sinensis y la Wisteria floribunda no solo trepan. Estrangula. Las vides se retuercen alrededor de todo lo que es vertical, y siguen creciendo más gruesas año tras año. Las vides de Wisteria maduras pueden ser tan gruesas como tu pierna, y son lo suficientemente fuertes como para aplastar estructuras de madera y estrangular árboles hasta la muerte. Los informes modernos de daños estructurales documentan vides de Wisteria derribando pérgolas, derrumbando cenadores, rompiendo ramas de árboles y arrancando canaletas de las casas. Las vides crecen con tal fuerza que en realidad pueden torcer y deformar las estructuras que están trepando. El patrón de desastre. Alguien planta Wisteria por esas magníficas flores. Durante los primeros años, obtiene flores encantadoras y un crecimiento manejable. Luego las vides se ponen serias. Llegan a la línea del techo, se envuelven alrededor de los bajantes, trabajan bajo las tejas y comienzan a aplastar la estructura que están usando como soporte. La peor parte es que la Wisteria también se extiende por semilla, enviando cientos de vainas de semillas que explotan y dispersan semillas a todas partes. En pocos años, tienes plántulas de Wisteria brotando por toda tu propiedad,
cada una lista para convertirse en otra vid monstruosa. La visteria se popularizó porque es genuinamente hermosa y crece con el vigor suficiente como para cubrir grandes estructuras. Pero ese vigor es exactamente el problema. No sabe cuándo detenerse. Solo sigue creciendo, engrosando, aplastando. Para la visteria establecida en estructuras, necesitas podar agresivamente varias veces al año solo para evitar daños estructurales. Piénsala como la planta de cuento de hadas que se convierte en una pesadilla cuando comienza a tratar tu pérgola como si estuviera tratando de exprimirle la vida. El pasto bermuda es simultáneamente uno de los céspedes más populares y una de las malezas más odiadas en la jardinería, y no hay contradicción ahí. El Cynodon dactylon se extiende por semillas, por estolones sobre el suelo y por rizomas subterráneos. Básicamente está diseñado para ser casi imposible de erradicar una vez establecido. Este pasto puede extenderse casi 2 metros en una sola temporada de crecimiento. Esos estolones y rizomas se infiltran en las camas de flores, los jardines de vegetales y las plantaciones paisajísticas con una eficiencia despiadada. Arráncalo, y cualquier pequeño fragmento de rizoma o estolón que quede atrás regenerará una planta completa, lo que hace al pasto bermuda verdaderamente destructivo. No solo se extiende a áreas donde no quieres pasto. Compite activamente con y excluye otras plantas. En las camas de flores, se envuelve alrededor de las plantas perennes y arbustos, robando agua y nutrientes. En los huertos, compite directamente con tus cultivos. Los jardineros modernos batallan constantemente con el pasto bermuda. Se ríe de la tela paisajística. Crece a través del mantillo. Invade las camas elevadas. El control químico es difícil porque la mayoría de los herbicidas que matan el pasto bermuda también matan todo lo demás. Y el pasto bermuda se recupera más rápido. El pasto se extendió por todas partes porque hace un excelente césped en climas cálidos. Es resistente, tolera la sequía y maneja bien el tráfico peatonal. Pero exactamente los rasgos que lo hacen un buen pasto de césped, la propagación agresiva, el crecimiento vigoroso, la resiliencia, lo convierten en una pesadilla absoluta en cualquier otro lugar. Piénsalo como el pasto que decidió que debería ser la única planta en todo tu jardín y tiene las herramientas para hacerlo realidad, pero eso no es todo, porque el siguiente tiene un nombre inocente y una naturaleza verdaderamente maliciosa. La yerba de obispo parece inofensiva. Esas bonitas hojas variegadas, ese hábito ordenado de cobertura del suelo, parece perfecta para las áreas sombreadas donde nada más crece. La Egopodium podagraria obtuvo su nombre común, podagra, del uso medicinal histórico. Pero los jardineros modernos tienen otros nombres para ella, la mayoría imprimibles solo a duras penas. Esta planta se extiende por rizomas subterráneos que se fragmentan increíblemente fácilmente. Cada pequeño pedazo de raíz que queda en el suelo hará crecer una nueva planta. Forma colonias densas que excluyen todo lo demás. Y es casi imposible de eliminar una vez establecida. El desastre tradicional, alguien planta yerba de obispo como cobertura del suelo en un área sombreada, tal vez bajo los árboles o a lo largo de una cerca. La primera temporada se ve genial. La segunda temporada, se ha extendido bien. La tercera temporada, ha saltado el borde y ha comenzado a invadir camas adyacentes. Para el año 5, está en todas partes, y la eliminación se convierte en un proyecto de múltiples años. Las hojas variegadas son en realidad la parte más insidiosa. Son lo suficientemente atractivas como para que la gente siga pensando, tal vez pueda controlarla, justo hasta que no puede. Las formas de hoja verde son aún más vigorosas. Los jardineros profesionales consideran la yerba de obispo uno de los peores errores que puede cometer un propietario. Una vez que está en tu suelo, te esperan años de cavar, tamizar y eliminar cada fragmento de raíz. Piérdete un pedazo, y en una temporada estás de vuelta donde empezaste. La planta se extendió por los jardines porque genuinamente llena las áreas sombreadas donde otras coberturas del suelo luchan. Pero ese vigor tiene un precio. No se quedará donde la pongas, y no compartirá el espacio con nada más. Para cualquiera que batalla con la yerba de obispo establecida, la única solución real es la eliminación y el reemplazo completo del suelo, o años de excavación persistente y tratamiento con herbicidas. Piénsala como la bonita cobertura del suelo que se convierte en una guerra de guerrillas de décadas en tu jardín. La alcachofa de Jerusalén parece inofensiva. En realidad es un tipo de girasol que produce tubérculos comestibles. Suena bien, ¿verdad? Plántala, cosecha algunos tubérculos, disfruta los asados. Excepto que la Helianthus tuberosus tiene un truco. Esos tubérculos se rompen increíblemente fácilmente, y cada fragmento hará crecer una nueva planta. Cosecha tus alcachofas de Jerusalén,
piérdete algunos tubérculos o rómpelos durante la excavación, y el próximo año tendrás docenas de plantas. Intenta eliminarlos, rompe más tubérculos, y el problema se multiplica. En pocos años, tienes alcachofa de Jerusalén en todas partes, y no hay forma práctica de deshacerse de ella. Lo que hace a esta planta tan frustrante, los tubérculos pueden crecer casi 2 metros de profundidad. Se rompen si los miras mal. Cada planta produce docenas de tubérculos, y son persistentes. Seguirán volviendo año tras año, sin importar cuántas veces los desentierres. Los entusiastas modernos de la permacultura a veces plantan alcachofa de Jerusalén deliberadamente para la producción de alimentos, pero los jardineros experimentados advierten, solo plántala donde estés bien con que se extienda para siempre, o en áreas extremadamente contenidas como camas elevadas con fondo sólido. Las plantas mismas crecen de 2 a 3 metros de altura, creando stands densos que hacen sombra a todo lo demás. Se extienden por tubérculos y también pueden extenderse por semilla, lo que las hace casi imposibles de contener una vez establecidas en tierra abierta. La alcachofa de Jerusalén se extendió por los jardines porque los tubérculos son en realidad nutritivos y útiles, y las plantas son atractivas. Pero esa temporada de cosecha se convierte en un compromiso de por vida con una planta que nunca puedes eliminar completamente. Piénsala como la planta que parecía un divertido experimento de permacultura hasta que te diste cuenta de que le has dado tenencia vitalicia en tu jardín, lo quieras o no. Si estás encontrando útil este contenido y crees que hay alguien que debería verlo antes de cometer un error costoso en su jardín, suscríbete a Raíces de Dios. Cada semana compartimos el tipo de conocimiento que te ahorra años de lucha innecesaria con la naturaleza. La yerba rastrera parece inofensiva. Esta cobertura del suelo de bajo crecimiento con hojas redondas y pequeñas flores moradas se extiende plana a través del suelo, arraigando en cada nodo. La Glechoma ederacea parecía que estaría bien compartiendo espacio con tu césped. No está bien. Esta planta se extiende por estolones que arraigan cada pocos centímetros, creando una estera interconectada que desplaza al pasto. Prospera en la sombra y en condiciones húmedas, donde el pasto lucha, lo que significa que específicamente invade los puntos débiles de tu césped y se aprovecha. La pesadilla del propietario, notas algo de yerba rastrera en un rincón sombreado de tu césped. En 2 temporadas, se ha extendido a 9 metros. En 3 temporadas, ha reemplazado porciones significativas de tu césped. Y aquí está la peor parte, es casi imposible de matar selectivamente. La mayoría de los herbicidas de hoja ancha que usan los propietarios apenas tocan a la yerba rastrera. La planta tiene un recubrimiento de hoja ceroso que repele los herbicidas, y su crecimiento formador de estera significa que incluso si matas el crecimiento superior, las raíces y los estolones sobreviven y rebrotan. Los servicios profesionales de césped cobran específicamente extra por el control de la yerba rastrera porque requiere herbicidas especializados, múltiples aplicaciones, y no hay garantía de éxito. La planta es así de resistente. La cobertura del suelo se extendió por los céspedes en parte a través del corte, que corta en pedazos que se dispersan y arraigan donde aterrizan, y en parte porque en realidad parece bien para algunas personas hasta que se apodera completamente. Piénsala como la cobertura del suelo que específicamente apunta a las partes más débiles de tu césped y las conquista sistemáticamente, un lugar sombreado a la vez. La cola de caballo no es solo difícil de matar. Es esencialmente imposible de matar por métodos normales de jardinería. Las especies de Quisetum han existido desde la época de los dinosaurios, y han sobrevivido tanto tiempo siendo casi indestructibles. Las plantas se extienden por rizomas que pueden penetrar casi 2 metros de profundidad en el suelo, y se fragmentan en pedazos cuando intentas desenterrarlos. Porque la cola de caballo es catastrófica, esos rizomas profundos están protegidos por un recubrimiento ceroso que los hace casi impenetrables a los herbicidas. Las plantas mismas contienen sílice que las hace tóxicas para los animales de pastoreo y resistentes a enfermedades y plagas. Y se reproducen por esporas, no por semillas, haciéndolas aún más difíciles de controlar. Los jardineros modernos que encuentran cola de caballo la describen como la planta que rompió su espíritu. Puedes cavar durante horas, eliminando lo que parece cada pedazo de rizoma, y en semanas está de vuelta, creciendo desde fragmentos dejados atrás o rizomas que estaban demasiado profundos para alcanzar. La planta prospera en suelos húmedos y perturbados, lo que significa que los sitios de construcción y las áreas mal drenadas se colonizan rápidamente. Una vez establecida, la cola de caballo es esencialmente permanente a menos que estés dispuesto a reemplazar todo el suelo a una profundidad de al menos 1 metro. El control químico es en su mayoría ineficaz. El recubrimiento ceroso repele los herbicidas. Los rizomas profundos sobreviven incluso si matas el crecimiento superior.
Múltiples aplicaciones durante múltiples años podrían suprimirla, pero la erradicación es casi imposible. La cola de caballo se extiende por los jardines a través del suelo contaminado y el material vegetal. Esos rizomas se fragmentan fácilmente durante la excavación y el transporte, lo que significa que una carga infectada de tierra vegetal puede introducir cola de caballo en un jardín prístino. Para cualquiera que luche contra la cola de caballo establecida, estás batallando con una planta que sobrevivió 300 millones de años de catástrofe planetaria. Piénsala como la superviviente prehistórica que pasó por eventos de extinción y no está por dejar que tus esfuerzos de jardinería le molesten ni un poco. Y aquí es donde se pone verdaderamente oscuro, porque la siguiente no solo invade. Envenena activamente todo lo que la rodea. El árbol del cielo ganó su nombre celestial por lo rápido que crece hacia el cielo, pero la Ailanthus altísima está en realidad librando una guerra química contra cada otra planta a su alrededor. Este árbol produce compuestos alelopáticos que inhiben el crecimiento de otras plantas, dándole una ventaja competitiva que es genuinamente injusta. El árbol se extiende por semillas prolíficas y retoños de raíces agresivos. Un solo árbol maduro puede producir cientos de miles de semillas, y el sistema radicular envía retoños a docenas de metros del árbol madre. Corta el árbol y el sistema radicular responde enviando docenas de nuevos brotes. Lo que hace genuinamente destructivo al árbol del cielo, esos químicos alelopáticos envenenan el suelo para otras plantas. El sistema radicular agresivo daña cimientos, tuberías de alcantarillado y pavimentos. La madera es débil y propensa a romperse, haciendo que los árboles maduros sean peligrosos. Los forestales urbanos modernos consideran el árbol del cielo uno de los peores árboles invasores de América del Norte. Coloniza áreas perturbadas, lotes baldíos y grietas de infraestructura, luego suprime la vegetación nativa y crea stands de monocultivo. El árbol se extendió por todo el mundo porque crece increíblemente rápido en malas condiciones y parece casi indestructible. Sobrevive la contaminación, la sequía, el suelo pobre y el abandono. Pero esos rasgos de supervivencia vienen al costo de dañar todo lo que lo rodea. La eliminación requiere matar el sistema radicular, lo que significa ya sea tratamiento repetido con herbicidas de tocones cortados o años de remoción persistente de retoños hasta que las raíces agoten sus reservas de energía. Para cualquiera con árbol del cielo en su propiedad, estás tratando con un árbol que no solo compite con otras plantas. Las envenena activamente. Piénsalo como el árbol que juega sucio y gana asegurándose de que nada más pueda sobrevivir cerca. El olivo ruso parece elegante con sus hojas plateadas y flores fragantes. La Elaeagnus angustifolia parecía un excelente árbol ornamental, especialmente para sitios difíciles con suelo pobre. Luego la gente descubrió lo que hace con la química del suelo y lo agresivamente que se extiende. Este árbol es un fijador de nitrógeno, lo que suena beneficioso hasta que te das cuenta de que está fijando nitrógeno para cambiar las condiciones del suelo a su favor y en contra de las plantas nativas adaptadas a niveles más bajos de nitrógeno. Las bayas se extienden por los pájaros, estableciendo nuevos árboles en todo el paisaje. El patrón de desastre, el olivo ruso se establece en áreas ribereñas y sitios perturbados. Crece rápidamente, forma matorrales densos y desplaza a los sauces nativos, álamos y otra vegetación ribereña. Los niveles alterados de nitrógeno favorecen las especies invasoras sobre las nativas. Los proyectos modernos de restauración ecológica gastan miles eliminando el olivo ruso de las cuencas hidrográficas afectadas porque su presencia cambia fundamentalmente la función del ecosistema. Los matorrales densos bloquean el movimiento de la fauna silvestre y el acceso al agua. El árbol se extendió porque es resistente, atractivo y produce flores fragantes y bayas que comen los animales salvajes. Pero esas mismas bayas aseguran que el olivo ruso no se quede donde lo plantas. Los pájaros llevan semillas por kilómetros, estableciendo nuevas poblaciones constantemente. La eliminación requiere cortar y tratar inmediatamente los tocones con herbicida para prevenir el rebrote. El banco de semillas en el suelo significa que nuevas plántulas aparecerán durante años después de la eliminación. Para cualquiera que trate con el olivo ruso en su propiedad o cerca, estás luchando contra una planta que está literalmente cambiando la química del suelo para favorecerse a sí misma. Piénsalo como el árbol que no solo invade. Terraforma tu tierra en algo que mejor se adapta a sus necesidades. Pero eso no es todo, porque la siguiente destruye ecosistemas enteros de humedales con flores que parecen de revista. La Lythrum salicaria produce espectaculares espigas de flores morado-rosado que se ven increíbles en los jardines y en los centros de jardinería. Parecía un ornamental perfecto para las áreas húmedas. Luego escapó hacia los humedales naturales y reveló su verdadera naturaleza. Una sola planta produce millones de semillas por año. Esas semillas se extienden por el agua,
la fauna silvestre y el equipo contaminado. Las plantas forman monocultivos densos que excluyen la vegetación de humedales nativa, destruyendo el hábitat para la fauna silvestre que depende de las plantas nativas diversas. La pesadilla ecológica, la Lilium invade marismas, bordes de estanques y praderas húmedas. Supera a los juncos, carrizos y flores silvestres nativas que proporcionan alimento y hábitat para las aves acuáticas, los anfibios y los insectos. Los stands densos ofrecen poco valor para la fauna silvestre nativa. Los proyectos modernos de restauración de humedales gastan recursos significativos eliminando la Lilium de las áreas afectadas. La planta está prohibida en muchos estados, pero continúa extendiéndose desde plantaciones antiguas y escapadas de jardín. La planta se extendió porque es genuinamente hermosa y vigorosa en condiciones húmedas donde muchos ornamentales luchan. Pero ese vigor destruye el valor ecológico de los humedales que invade. El control requiere una eliminación persistente o un tratamiento químico, y aún así, el enorme banco de semillas significa que nuevas plantas emergerán durante años. Para cualquiera con Lilium cerca de humedales o estanques naturales, estás albergando una planta que está degradando activamente la salud del ecosistema. Piénsala como la hermosa flor que está cometiendo un homicidio ecológico, un humedal a la vez. La Buddleja davidii parece que debería ser un héroe de la jardinería. Atrae mariposas con sus espigas de flores fragantes y crece fácilmente con un cuidado mínimo. Luego descubres lo agresivamente que se autosiembra y se extiende a las áreas naturales. Cada planta produce miles de semillas diminutas que se extienden por el viento y el agua. Esas semillas germinan fácilmente en suelo perturbado, a lo largo de vías fluviales y en los bordes del bosque. En pocos años, la Buddleja coloniza las áreas ribereñas y desplaza a los arbustos nativos. La controversia. La Buddleja realmente atrae mariposas al néctar, pero proporciona poco valor como planta huésped larval. Las alternativas nativas apoyan ciclos de vida completos de mariposas, mientras que la Buddleja solo ofrece una fuente de néctar. Mientras tanto, se está extendiendo agresivamente y desplazando nativos verdaderamente beneficiosos. Los esfuerzos modernos de conservación en el noroeste del Pacífico y otras regiones apuntan a la Buddleja para su eliminación de las áreas naturales. Se considera invasora en múltiples estados y regiones. El arbusto se extendió por los jardines porque las mariposas realmente la aman y las flores son atractivas. Pero el costo ecológico de su expansión supera el beneficio de atraer mariposas adultas. Los cultivares más nuevos afirmados ser estériles o menos invasores todavía producen semillas en muchas condiciones. Para cualquiera comprometido a apoyar a las mariposas, existen alternativas nativas que proporcionan tanto néctar como alimento larval sin la expansión invasora. Piénsala como la planta amigable con la fauna silvestre que resultó no ser tan amigable con el hábitat de la fauna silvestre después de todo. La planta camaleón tiene algunos de los follajes más llamativos en el mundo de las coberturas del suelo. Esas hojas salpicadas de rojo, crema y verde se ven increíbles en los recipientes y las fotos. La Jugotwinia cordata parecía una solución perfecta para las áreas difíciles. Luego la plantas en el suelo y descubres el horror. Esta planta se extiende por rizomas subterráneos que viajan con una velocidad aterradora. Se fragmenta fácilmente, lo que significa que cada intento de eliminarla la rompe en docenas de piezas que cada una hace crecer nuevas plantas. Y tiene un olor distintivo a pescado que muchas personas encuentran genuinamente desagradable. La trayectoria de pesadilla, alguien planta la planta camaleón en una cama por su follaje colorido. En una temporada, se ha extendido 1 metro en todas las direcciones. Para el año 2, está invadiendo camas adyacentes y el césped. Para el año 3, ha escapado completamente de la contención y aparece en todas partes. Los rizomas viajan bajo tierra, brotando a través del césped, en grietas del pavimento y en propiedades vecinas. Penetran lo suficientemente profundo como para que el cultivo superficial no los alcance. Y son tan frágiles que cualquier intento de desenterrarlos deja atrás fragmentos que se regeneran. Los paisajistas profesionales enumeran a la planta camaleón entre sus coberturas del suelo más odiadas. La eliminación requiere ya sea el reemplazo completo del suelo o años de tratamiento persistente con herbicidas. Incluso entonces, el éxito no está garantizado. La planta se extendió por los jardines porque genuinamente es atractiva en los recipientes donde está contenida. Pero la plantación en tierra es un desastre del que la mayoría de los jardineros se arrepienten para siempre. Piénsala como la cobertura del suelo que combina los peores rasgos de la menta, la yerba de obispo y la cola de caballo en un paquete imparable y de olor desagradable. Las campanillas silvestres producen alegres flores en forma de embudo en rosa, morado y blanco.
Las especies de Convolvulus e Hipomoea trepan y se extienden con entusiasmo que parece encantador hasta que te das cuenta de que están ahogando todo en su camino y resembrándose con abandono. Estas vides crecen rápidamente, envolviendo cualquier cosa vertical y tirándola hacia abajo bajo su peso. Producen copiosas semillas que permanecen viables en el suelo durante décadas. Los tipos de campanilla tienen raíces profundas que rebrotan incluso después de intentos repetidos de eliminación. El desastre del jardín. Las campanillas estrangulan las plantas del jardín, ahogan los arbustos y crean masas enredadas que colapsan bajo su propio peso. Trepan por encima de todo, bloqueando la luz solar y estresando las plantas de soporte. Las semillas se extienden a todas partes, por los pájaros, el agua, el suelo contaminado. Cada planta produce cientos de semillas, y esas semillas germinan fácilmente cuando se altera el suelo. Esto crea un ciclo perpetuo de nuevas plantas que aparecen año tras año. Los jardineros modernos batallan constantemente con las campanillas. Las vides crecen tan rápido durante la temporada alta que pueden cubrir un arbusto en una semana. Arráncalas, y las semillas que alteras aseguran la cosecha del próximo año. El control químico es difícil porque las hojas en forma de corazón repelen los herbicidas, y las raíces profundas de los tipos de campanilla sobreviven la mayoría de los tratamientos. La eliminación persistente del crecimiento superior eventualmente agota las plantas, pero lleva años. La campanilla se extendió por los jardines porque las flores son atractivas y las plantas crecen fácilmente. Pero ese crecimiento fácil nunca se detiene donde lo quieres. Piénsala como la alegre flor que envuelve todo en abrazos asfixiantes mientras asegura que sus hijos harán lo mismo durante décadas. El arcángel amarillo podría ser la planta menos conocida de esta lista, pero es una de las más destructivas en las áreas donde se ha establecido. La Lamiastrum galeopdolon se extiende por estolones y forma una cobertura del suelo tan densa que absolutamente nada más puede crecer debajo. La planta fue introducida como cobertura ornamental del suelo para la sombra, y sobresale en cubrir el suelo. Escapa de los jardines e invade los suelos forestales, formando alfombras de monocultivo que excluyen las flores silvestres nativas y la regeneración forestal. El desastre ecológico. El arcángel amarillo invade las áreas forestales naturales y elimina las flores silvestres de primavera, trilios, sanguinarias, jengibre silvestre y docenas de otras especies nativas que no pueden competir con su crecimiento denso. Esto impacta todo, desde los polinizadores hasta la regeneración forestal. La gestión forestal moderna en las regiones afectadas apunta específicamente al arcángel amarillo para su eliminación, pero es una batalla difícil. Los estolones arraigan en cada nodo, creando esteras interconectadas. La eliminación disturba el suelo y a menudo deja fragmentos que se regeneran. La restauración requiere replantación de especies nativas para llenar el espacio antes de que regrese el arcángel amarillo. Para cualquiera con arcángel amarillo cerca de áreas naturales, estás contribuyendo a la degradación forestal. Piénsala como la cobertura del suelo que no solo se apodera de tu jardín. Invade los bosques silvestres y elimina comunidades de plantas nativas irreemplazables. Y llegamos al número 20. El que guardé para el final, porque representa todo lo que hemos hablado hoy. La acacia negra combina retoños de raíces agresivos, alelopatía y crecimiento rápido en un paquete de destrucción que puede transformar la tierra abierta en matorrales impenetrables. La Robinia pseudoacacia envía retoños de raíces en todas las direcciones, a veces docenas de metros del árbol madre. Cada retoño se convierte en un nuevo árbol que envía sus propios retoños. En pocos años, un solo árbol se convierte en una colonia en expansión de árboles espinosos que excluyen todo lo demás. La realidad fascinante y aterradora, la acacia negra es nativa de una pequeña región de los Apalaches, pero se ha extendido por América del Norte y globalmente. La madera es valiosa, densa, resistente a la pudrición y útil, pero el hábito de expansión del árbol la hace catastrófica en los paisajes. Los árboles también fijan nitrógeno, alterando la química del suelo para favorecerse a sí mismos y a las especies invasoras sobre las plantas nativas adaptadas a condiciones de menor nitrógeno. Producen compuestos alelopáticos que suprimen aún más la competencia. Y están armados con espinas afiladas que hacen que limpiarlos sea genuinamente peligroso. Los gestores de tierras modernos que luchan contra la acacia negra la describen como uno de los árboles invasores más difíciles de controlar. Córtalos y obtienes 100 retoños. Trata con herbicida y el sistema radicular sobrevive y envía nuevos brotes. La gestión persistente durante años es necesaria. Los usos tradicionales incluían el control de la erosión y las cercas vivas, que es como se extendió tan ampliamente. Esos postes de cerca todavía están extendiéndose, todavía emitiendo retoños, todavía apoderándose décadas después.
Lo que hace a esta planta al final perfecto de nuestra lista. La acacia negra muestra cómo una planta puede tener un valor genuino, la madera realmente es excelente, mientras sigue siendo una pesadilla absoluta para convivir. Los mismos rasgos que la hacen útil, el crecimiento rápido, la madera densa, la capacidad de prosperar en suelo pobre, la hacen casi imposible de controlar una vez establecida. La acacia negra escapó del cultivo porque la gente la plantó deliberadamente por razones prácticas y no se dio cuenta de las consecuencias a largo plazo. Para cualquiera que lidie con acacia negra en su propiedad, te enfrentas a años de batalla constante contra los retoños de raíces. O estás aceptando que el árbol gradualmente convertirá tu tierra en bosque de acacia negra. No pide permiso. No se queda contenida. Solo se extiende, año tras año, retoño tras retoño, hasta que te rindes o te comprometes a toda una vida de gestión. Cuéntanos en los comentarios si has luchado alguna vez con alguna de estas plantas. ¿Cuál de las 20 suena más a tu peor pesadilla de jardinería? Tus historias no solo nos entretienen, ayudan a toda la comunidad a aprender de la experiencia real. Las leemos todas y nos importan. Comparte este vídeo con alguien que esté planeando su jardín ahora mismo, con alguien que esté a punto de comprar una de estas plantas sin saber lo que le espera, con alguien que lleva años luchando contra una de ellas y cree que está solo. A veces el conocimiento que llega a tiempo cambia todo. Y si aún no formas parte de Raíces de Dios, suscríbete hoy. Cada semana compartimos lo que necesitas saber sobre las plantas, lo bueno y también lo que puede salir mal, porque entender la naturaleza en su totalidad es la única manera de trabajar verdaderamente con ella. Que Dios bendiga tus manos que cuidan la tierra, que te dé sabiduría para saber qué plantar y qué dejar en su lugar, y que tu jardín sea siempre un lugar de paz y no de batalla. Hasta la próxima.